Bienvenidas y bienvenidos a este canal de videos y tutoriales. Agradezco tu preferencia. No olvides darle like o dejar algún comentario. Voy a compartir las orientaciones para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar para el personal con funciones de dirección y de supervisión de educación básica, a realizarse lunes y martes 19 y 20 de agosto del 2024, que corresponden al ciclo escolar 2024-2025. Vamos a revisar principalmente la agenda de trabajo. En estas dos sesiones de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar se propone abordar los siguientes temas. Aquí están los temas. En la sesión 1 del 19 de agosto, el proceso de mejora continua de la escuela. Diferenciarlo del programa escolar de mejora continua. Aquí que quede claro porque este es un proceso de mejora continua. Dentro de los propósitos, reconocer a la mejora continua como impulsora de la transformación de la escuela para hacer efectivo el derecho de niñas y niños adolescentes a una educación científica, humanística e inclusiva. Analizar el proceso de mejora continua y sus características. En la sesión del día martes 20 de agosto, el programa de mejora continua y el programa analítico. Avanzar en el fortalecimiento de la educación pública. Aquí más adelante les voy a compartir el anexo número 5, donde hay una diferencia entre el programa de mejora continua y el programa analítico. Analizar las fases del proceso de mejora continua, reconocer que el diagnóstico socioeducativo de la escuela es el punto de partida para la construcción del programa de mejora continua y del programa analítico. Vamos a revisar el anexo. Aquí tenemos el anexo número 5, donde están las diferencias entre el programa de mejora continua y el programa analítico de la escuela. Vamos a revisar los propósitos, de dónde parte tanto el programa de mejora continua como el programa analítico de la escuela, los elementos que lo conforman, cuándo se elabora, qué problemáticas recupera, cuántas problemáticas atiende. Este es un material que nos va a servir a nosotros para poder ver cuál es la diferencia entre el programa de mejora continua y el programa analítico de escuela. Recuerden que dentro de esta parte que revisamos, de las orientaciones de la fase intensiva para el personal con funciones de dirección y de supervisión, nos vamos a encontrar con esos documentos. Aquí tenemos el proceso de mejora continua, que son orientaciones para las escuelas de educación básica. El proceso de mejora continua, ¿qué es el proceso de mejora continua? Características, fases del proceso de mejora continua, y aquí está el diagnóstico educativo, los ámbitos del diagnóstico, cómo realizar el diagnóstico, la planeación, implementación, seguimiento y evaluación, análisis de ámbitos del diagnóstico socioeducativo, planteamiento de objetivos y referencias. Estos materiales nosotros los vamos a encontrar en esta parte. Aquí, como pueden ustedes observar, les voy a dejar un enlace para que ustedes entren. Están los insumos generales que van a servir tanto para las figuras educativas con funciones de supervisión como para los docentes de preescolar, primaria y secundaria. Estos son los insumos generales: el plan de estudios, el currículo nacional, del programa sintético de la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 y de la fase número 6. Y estos son los insumos para el personal directivo y de supervisión: el artículo 3 constitucional, el artículo 15 de la Ley General de Educación, el artículo 16, los elementos que articulan el plan de estudios 2022, el anexo 5 que ya se los mostré, y el documento del proceso de mejora continua, las orientaciones para escuelas de educación básica. Posteriormente les voy a compartir cuáles son los insumos para los colectivos docentes. Ahora vamos a revisar las orientaciones para el colectivo docentes, que se van a realizar del día miércoles al día viernes, del 21 al 23 de agosto del 2024. Revisemos dónde está la agenda de trabajo. Y aquí está. En esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar se propone abordar los siguientes temas. Para el día miércoles, la sesión del 21 de agosto, la inclusión, un principio para asegurar el derecho humano a la educación, el proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Estos son los propósitos:
reflexionar en torno al derecho humano a la educación de niñas y niños y adolescentes y las situaciones que pudieran limitarlo, analizar las características del proceso de mejora continua, identificar los elementos necesarios para la construcción del diagnóstico socioeducativo de la escuela. Para el día jueves, la sesión del 22 de agosto, el programa analítico de la escuela referente para organizar el trabajo pedagógico y didáctico del colectivo, analizar el programa analítico a partir de la revisión de sus elementos, avanzar en la actualización o, en su caso, construcción del programa analítico en la escuela para el ciclo escolar 2024-2025. En la sesión del día viernes 23, preparación del inicio del ciclo escolar, elaborar un esbozo de planeación didáctica para el primer periodo del ciclo escolar y organizar las actividades necesarias para iniciar el ciclo escolar. Quiero dejar patente entonces y muy claro que también en estas sesiones habría que incluir este anexo para que los docentes también tengan claro qué es el programa de mejora continua y qué características tiene el programa analítico de la escuela y los elementos con los cuales hay que construirlo. En la descripción del video yo les dejaré el enlace para que ustedes descarguen este material. Y en esta plataforma también van a encontrar ustedes los materiales para el taller intensivo del mes de agosto del 2024. No te olvides compartir.